¿Alguna vez te han dado un feedback que te dejó en shock? ¿O has tenido una conversación incómoda en el trabajo que no supiste manejar? Hoy vamos a hablar de eso. Porque seamos honestos, en el mundo laboral no es todo tan fácil. Las reuniones one-to-one, los jefes, el equipo, a veces pueden ser un caos. En este episodio vamos a contarte anécdotas reales, estrategias efectivas y secretos sobre cómo gestionar relaciones en el trabajo sin perder tu cabeza. Si alguna vez te has preguntado cómo dar feedback sin que te odien, cómo decir lo que piensas sin sonar agresivo o simplemente cómo sobrevivir en la oficina, quédate con nosotros. Porque hoy te vamos a contar lo que nadie te dice sobre la comunicación en el trabajo. Muchas gracias a todos los que nos escuchan semana a semana. Si les está gustando nuestro contenido, por favor, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Comencemos. Esto es Tangible Podcast. La relación con tu equipo siempre debería ser clara, directa y cercana. Y una cosa que quizás aprendí de uno de mis jefes es que pues, las reuniones one-to-one sí tienen un efecto. Sobre todo, por lo menos, lo que yo sentía cuando las empecé a tener con uno de mis jefes en ese momento. Era que pues al final él tenía tiempo para mí, él tenía tiempo para dedicarle a mí. E incluso el cómo él las organizaba, pues me gustaba bastante, porque al final él lo que decía es, mira, este tiempo es tuyo. Este no es un tiempo para que veamos avances necesariamente de cosas, ni quiero que se convierta en un check-in. Es un tiempo tuyo para que tú lo estructures como tú sientas que yo te puedo aportar mayor valor. Yo de mi parte lo que quiero hacer es asegurarte que tú tienes 1 hora a la semana conmigo para lo que necesites. Si no necesitas nada o esta semana crees que no, pues que te puedes enfocar en otras cosas y no es tan relevante, pues listo, la postergamos, pero no quiero que no exista este espacio reservado entre nosotros para conversar. Y yo en ese caso las tomaba mucho de esa forma. Era un tipo de, listo, esta semana le escribía por Slack y le decía, mira, sabes que esta semana todo bien, así que si quieres la postergamos, a menos que tú tengas algo en específico. Hay otras semanas donde nos enfocábamos quizás más en un tema de feedback. Hay otras en las que simplemente, incluso porque estábamos remoto, nos servía para hacer un catch-up, llámese más relajado de cómo estás, de cómo está el resto del equipo, te estás sintiendo bien como que en líneas generales, vi que salió bien este proyecto, que cuentas como quizás más una conversa que lo que te permite es generar un poco de rapport con tu equipo. Entonces Claro, yo creo que reuniones sí. one-on-one mientras se consideren así como flexibles, no una reunión de vamos a tomar puntos A, B y C y todas cuadradas, creo que para mí son importantes en ese desarrollo de tu relación con tu equipo. Claro, y a ti en este caso, o sea, era la relación tuya con tu jefe de decir, vale, esta es una persona que está ahí, que me escucha, que le puedo contar cosas y que te puede celebrar o te puede dar feedback de cómo estás tú dentro de la compañía, ¿no? Y a ti, por ejemplo, o sea, a mí me ha pasado que cuando yo he tenido equipo y yo soy la que tiene que generar el one-to-one, eh, me ha pasado que hay temas personales de las personas que me cuentan que eso sí que puede afectar el trabajo, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio de alguien se va a casar, entonces tiene como muchas cosas que hacer o que tiene una crisis con sus hijos o algo está sucediendo a nivel familiar o de casa, ¿no? Que pueda afectar al trabajo, al rendimiento que está haciendo esta persona, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en el caso de las one-to-one, sí que me ha sorprendido el haber creado este tipo de confianza con las personas que me reportan para que me cuenten
cosas importantes de su vida, ¿no? Pero a veces me pasa, no sé si te ha pasado, o en las primeras one-to-one que yo hacía, que me parecía demasiado lo que estaban a lo mejor compartiendo conmigo. Entonces Ok. esa estructura, a veces cuando eres nuevo y que se la das toda a la otra persona que te reporta, em, puede medio malinterpretarse, ¿no? También hay gente que consigue aprovecharse de eso. ¿Cómo haces tú, o si te ha pasado alguna vez, el balance en estas one-to-one? Es que justo como lo dices, hay que encontrar ese balance entre no es que te vuelvas el terapeuta de la persona con la que hablas o que busques que tu jefe se vuelva tu terapeuta en este caso. Eh, pero yo creo que como somos personas, es en general muy importante entender el contexto de la persona. Sobre todo, por lo menos en mi caso, si eres, eh, o sea, si tú eres el jefe y tienes a tu equipo, si tú no entiendes el contexto de la persona, si tú no sabes, no te tienes que saber los chismes de toda su vida ni qué, pero entender el contexto de O cómo sí. está, Nos gustan a o veces el sí, chismecito, Javi. pero, pero, pero de hecho incluso si te vuelves demasiado, demasiado cercano, pues hay personas que les puede costar luego quizás tomar decisiones más complejas o incluso quizás dar un feedback malo porque ahora es mi amigo. Entonces, tiene que haber un balance dependiendo, por supuesto, de cada persona, de cómo se maneje, pero si no llegas a entender el contexto de la persona, si no llegas a entender cómo pueden estar sus ánimos, difícilmente incluso puedes tomar acciones que te deberían corresponder a ti como jefe. Por ejemplo, si tú entiendes que hay una persona que está pasando por alguna situación compleja eh, en su familia, pues esa persona es una persona, es humano. Entonces, si hay un proyecto muy importante y entiendes que esta persona se puede estar sintiendo mal en general por pues lo que pasa en su casa, seguramente eso se va a ver reflejado en su capacidad productiva. Y si tú entiendes eso, pues puedes darle opciones para apoyarlo. Puedes tú meterte a hacer algo en el proyecto, puedes buscar otras manos, puedes ver qué otro proyecto le quitas para que él pueda llegar a lo que tiene que llegar y quizás tú quitarles con algún otro equipo o tú mismo, pues quitarle otras cosas que no son tan relevantes o que las puede hacer alguien más. Y así cuando llega el día de los entregables y demás, pues no se vuelve un tema de, es que esta persona no hizo su trabajo. O sea, pero tenía un contexto que se lo iba a dificultar. Y si tú no fuiste un buen jefe como para entenderlo, pues yo diría que esa responsabilidad te cae a ti y no necesariamente a él de forma directa, llamémoslo así. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Javi. Y creo que entender este contexto personal, a veces también a ti como manager o como responsable de un equipo, te puede cargar, porque al final pensamos que la gente puede tener problemas básicos, pero hay gente que tiene problemas bastante más grandes, que a lo mejor se resuelven con mucho más tiempo, no es una cosa de un día, y que a mí concretamente me gusta que me cuenten sus historias y me gusta saber qué les está pasando, pero a veces mi memoria falla. Entonces he tenido que optar por escribir lo que está sucediendo. Entonces escribo nombres, escribo el nombre de la mascota, cuánto tiempo tiene, el nombre de sus hijos. Y, y yo creo que esto me ha ayudado un montón. Y creo que también a ti. Pues yo diría que mi memoria en general, yo ya no confío en ella. Eh, Sobre todo para este tipo de detalles que creo que a todo el mundo le gusta que los tengan con uno. El hecho de que tú te encuentres a alguien que no necesariamente trabaje contigo directamente o al jefe del jefe de tu jefe en la oficina y que te hable por tu nombre, creo que a todo el mundo le gusta. Creo que, o sea, que te sientas escuchado y que te sientas que formas parte de un equipo y que sientas que la gente te presta atención cuando dijiste un pequeño detalle que quizás mm, no era tan relevante y meses después sale en una conversación y dicen, no, pero es que como a Javier le gusta el helado de vainilla con galletas,
que tú lo Qué dijiste por bueno. algún lado en cualquier otra, a mí por lo menos eso me hace sentir escuchado, me hace sentir que a la gente le importa lo que sea que esté hablando. Y trato de, por lo mismo, tener quizás esos detalles. Y la única forma de lograrlo es yo generalmente tomo notas en mis reuniones, en mis one-on-ones, y le pongo especial atención a esos detalles que los dejo por ahí. Y si en algún momento necesito recordarme de esa conversación y demás, pues sé que están ahí guardados y que le haré sentir bien a alguien más. Sobre todo si Ya. es además de tu equipo y demás de tu empresa, me parece un Sí, o súper sea, buen yo estoy detalle. totalmente de acuerdo contigo, Javi. Creo que la escucha activa es algo que tenemos que desarrollar muy bien. Y a mí me funciona, o me ha funcionado, por ejemplo, entender detalles de la conversación, ¿no? Por ejemplo, si tú me hablas de tu mascota y me dices que tu mascota se llama, por ejemplo, mi perro se llama Champán, un besito a mi champán, Cuchi, que no sé si entiende lo que estoy diciendo, pero espero que mi madre le ponga el podcast. Y al final me preguntas, bueno, ¿y por qué escogieron a Champán como nombre? ¿No? Bueno, porque es la bebida favorita de mi mamá. Y eso también te ayuda a ti, como manager o como colega también, a entender un poco o conocer mucho más a la persona, ¿no? Ah, vale, entonces a su mamá le gusta la champaña. Esto es algo que no se me va a olvidar, porque a mi mamá también le gusta, es mi bebida favorita. Y creo que esos pequeños detalles pueden hacer la diferencia, ¿no? Para que la gente también, no solamente en un futuro pueda pensar que estamos escuchándolos, sino que también me sienta en el presente de que me están escuchando, ¿no? Hmm. ¿Hay algo que a ti te haya ayudado a, a que la otra persona se sienta escuchada? Pues creo que hay dos cosas que yo generalmente trato de utilizar. Una, y esto no solo para que se sienta escuchado, me sirve a mí para saber si estoy entendiendo lo que es y asegurarme pues, que estamos hablando de lo mismo. Eh, hacer preguntas, hacer muchas preguntas en general de entender el porqué, de entender trasfondo eh, de, de lo que se está diciendo, ayuda a la otra persona a entender que sí le estás prestando atención y si haces buenas preguntas, pues ayuda a entender más a fondo el tema. Y lo otro es refrasear lo que sea que la otra persona está diciendo. Hmm. Cuando tú dices, ok, entonces lo que tú me estás queriendo decir es A, B y C, no solo te sirve a ti para hacer ese reinforcement propio, sino le sirve a la otra persona para entender lo que tú estás entendiendo y le da ese momento para decir, no, 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 eso no es lo que quiero decir, definitivamente lo que quiero decir es esta otra cosa. Eso, por ejemplo, a mí me sirve mucho en el área de producto y descubrimiento, cuando, cuando te llegan con un problema y te dicen, no, es que yo quiero que ahora exista un flujo y un botón que haga esto. Ok, ¿por qué? Hoy en día el flujo que está porque no te funciona. Lo quieres que funcione de esta forma, pero ¿por qué? ¿Qué esperas que pase antes, durante y después de que este flujo sea ejecutado? ¿Qué tipo de información te hace falta? Todo esto te ayuda y te da datos a ti y te ayuda a entender si la persona, si el verdadero problema que te está transmitiendo la persona es lo que te quiere transmitir o eso ya es un destilado de todo lo que pasó por su cabeza, eh, que quizás está medio, no es no es el picture completo, llamémoslo así. Y, y el hecho de que tú le digas, listo, entonces ya te hice 800 preguntas, entonces esto es lo que estoy entendiendo. Quieres que haya un flujo, que pase así y así, y él te diga, sí, sí, eso es justamente lo que quiero, asegura que las partes están alineadas. Generalmente lo que pasa es que cuando dices eso, dices, no, 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 yo lo que quiero es esta otra cosa. Y Javi, una cosa, has dicho lo de las buenas preguntas. Yo creo que, no sé, yo siempre he sido la persona que pregunta. Cualquier persona
haya estudiado conmigo, que esté escuchando este episodio, dejar algo en nuestros comentarios, si esto es verdad o no. Yo era la persona que levantaba la mano en casi todas las asignaturas y preguntaba algo. Y sí que es verdad que con el tiempo, con mucho tiempo, empecé a hacer buenas preguntas, ¿no? Tanto que me gusta mucho preguntar y lo disfruto, pero que a veces no es tan fácil hacer cierto tipo de preguntas, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me funcionan para hacer buenas preguntas es hablar sobre el propósito de las cosas. Como un poco la pregunta que tú acabas de decir, ¿por qué no? Y creo que puede ayudar a entender muchísimo la situación de otra persona, porque a veces estamos, no sé qué piensas tú, pero a veces hay algunas emociones que no nos hacen ver las cosas de forma clara con el equipo. Em, o con tu trabajo o a nivel personal, ¿no? A veces yo puedo estar enrabiada por algo, pero que al final no estoy viendo la big picture, no veo todo lo que está sucediendo, sino que con mi rabia o con mi agobio estoy súper enfocada con unos binoculares que solo veo ese problema, ¿no? Entonces, creo que esto puede ser, esto es bastante común y creo que puede ser problemático para resolver una situación a nivel laboral o a nivel personal. Y bueno, por ejemplo, a mí quería saber qué te funciona en este tipo de situaciones. Poner en práctica lo que estamos diciendo. Ujú. En tipos de situaciones donde sientes que quizás la pregunta o lo que sea que está diciendo tu otra persona no necesariamente, eh, o bueno, quizás simplemente no lo entiendes y lo que estás buscando es entender de dónde viene el comentario, de dónde viene la pregunta o de dónde viene este problema que te están planteando. Eso puede ser ¿vale? Porque no entender de dónde viene, pero imagínate que hay alguien que está súper, o sea, súper enfadado contigo en la oficina y te empieza a pegar gritos y hay una rabia incontrolable. ¿Cómo haces para gestionar también a la otra persona y tú y a ti mismo? Bueno, no sé si puedes gestionar a la otra persona, pero a ti mismo para no empezar una guerra de gritos o no ponerte encima o no. O sea, que esto realmente puede llegar a un piso firme, ¿no? No estamos ahí en la isla o en el barco, casi hundiéndonos, intentando tirar al otro, sino más bien puede llegar a tierra firme y solucionarlo. Pues es que esas dinámicas de que quizás se pueden dar en una llamada tanto one-on-one como en una llamada donde haya más gente, donde se empiezan a caldear los ánimos, digámoslo así. Creo que definitivamente son difíciles de manejar cuando suceden. Eh, en mi caso me considero una persona como bastante más tranquila o no tan explosiva o reactiva. Y a mí me funciona justo ese entender qué hay detrás de esta rabia o de esta emoción. De nuevo, somos personas y generalmente somos o nuestras emociones son complejas. No necesariamente vienen de un acción-reacción, de un solo punto específico o de algo específico que haya pasado, sino que eso pasó justo cuando tenías otras cosas en tu día a día, personales o de trabajo, que se terminan acumulando y que hacen que esta persona explote. Y lo que, por lo menos en mi caso, trato de hacer, buscando que no me lleve a mí la rabia y que no sea una pelea entre dos personas y quien grita más fuerte. Es justo entender eso, hacer preguntas para entender, ok, ¿qué es lo que tú crees que está mal? ¿Qué es lo que tú crees que salió mal de esto? Por poner un ejemplo, salió mal un proyecto y no se está llegando a los resultados, pues entender cuál es esa comparación que se está haciendo. No está llegando a los resultados, qué resultados se están esperando. O sea, qué tan lejos de ese benchmark estamos
estamos con este resultado. Eh, si es términos de tiempo, pues entender estos tiempos, entender, ok, por qué tú dices, si para mí, sobre todo si para mí no hacen sentido, no hacen sentido incluso en niveles de cómo se está reaccionando a un posible proyecto. O sea, por ejemplo, este proyecto lleva una semana de retraso. Ok, lleva una semana. ¿Por qué a ti te está generando que la semana de retraso sea una cosa explosiva y por qué a mí no? Si los dos estamos de acuerdo en que una semana es completamente pues, demasiado y demás, pues listo, por lo menos estamos alineados y entiendo de dónde viene. Pero cuando hay esa desalineación de reacciones, buscar entender el por qué y además eso te da herramientas de entender a la otra persona, entender qué es lo que qué es lo que no cuadra o entender si o incluso a la otra persona que entienda que pues quizás su reacción definitivamente está sobre, no fue la palabra, eso no es, sí es, Está no es, dramatizada, ¿no? Hay un poco sí de hay mucha más energía con realmente lo que está sucediendo, ¿no? eso, no está nivelada con la realidad. Sí, y yo creo que una de las cosas que has dicho y que hablábamos también antes sobre el contexto de la situación. No solamente estamos hablando de contexto de, vale, el proyecto tiene una semana late, yo soy la persona de ventas y soy la que tiene que dar la cara de la empresa hacia el cliente, sino también cultural, ¿no? O sea, no es lo mismo trabajar con un equipo alemán y llegar 5 minutos tarde a una reunión o trabajar con un equipo venezolano con un cafecito en la mano, ¿no? Entonces, yo creo que ese contexto hay que tomarlo en cuenta y siento que a veces nos volvemos como, eh, también se espera mucho de los managers o de personas que tienen a su cargo personas o equipos porque tienen que tener toda esta estrategia para manejar las emociones de los demás y que todo sea súper hilado y que vayamos al mismo punto. Y sí, porque es la responsabilidad de esa persona, por eso esa persona está ahí. Y creo que también es importante el poder regularte a ti mismo, de poder tener eso que tú dices, ¿no? Ese espacio de, a ver, vamos a ver un momento qué es lo que está pasando y vamos a poner los puntos sobre las guías de qué es lo que no está alineado aquí, porque todos podemos estar enfadados o todos podemos estar contentos, ¿no? Pero una sola persona que esté muy enfadada, ¿qué puede pasar, ¿no? Pero Justamente hoy, sí. es que justo te iba a dar un ejemplo de esto y hay muchas veces que simplemente es una desalineación de expectativas que se pueden dar por X y Y. A mí me pasó no hace mucho que viene mi jefa y me dice, ¿cómo es eso que llevas 2 semanas haciendo un dashboard? Eso no puede ser, te estás tardando demasiado. Y yo me pongo a pensar un poco y digo, 2 semanas, pero yo no en mi cabeza no llevo 2 semanas haciendo un dashboard. Y entonces entendí que en una reunión de update al equipo en general, empezando un proyecto, yo dije, y voy a crear un dashboard. Pero ese dashboard, Claro. cuando lo pongo en ese momento, pues la gente espera que yo mañana tenga el dashboard. Pero el dashboard necesita los datos que terminan del proyecto que se iba a durar 2 semanas. El proyecto termina un jueves y yo entregué pues los resultados y las conclusiones y demás al día siguiente. Yo sí llevaba 2 semanas haciendo el dashboard, o mejor dicho, hablando del dashboard, digámoslo así, pero porque pues para mí en mi cabeza yo estaba comunicando que lo estoy pensando, que estoy viendo qué preguntas voy a responder con esto y lo estoy trabajando, pero el dashboard jamás iba a estar pues antes de que se terminara el proyecto, porque pues, Claro. no genera valor. Y justamente pues mi mala comunicación, llamémoslo así, pues es lo que Ujú. generó estas expectativas que después traen quizás un feedback negativo del... Claro, ahí también, o sea, por una parte, la comunicación, a lo mejor la palabra no fue demasiado exacta, pero también la otra persona no entendió que se necesita antes
terminar unas tareas para tú realmente poder montar el dashboard, ¿no? Entonces, ahí digo, no es solo tu responsabilidad, sino también de las otras personas que escuchen activamente lo que dicen en el equipo, ¿no? No, agree, pero como puedo hablar más por mí que por las otras, digo, Totalmente, esa totalmente. fue lo que yo me llevé hacia mí. Dije, definitivamente, como no usé las palabras que eran, pues me entendieron mal. eh, Claro. y me llevo quizás ese aprendizaje de esa De interacción. todas formas lo decimos por si esta persona está escuchando este episodio y entonces ya sabes que es contigo. Mira, justamente estaba viendo una película de Jennifer Lawrence, que no me acuerdo ahora cómo se llama, ella es una espía rusa y sin fin, es bailarina. Voy a intentar no hacer ningún Ujú. spoiler, pero como sabe, o sea, como han escuchado el episodio anterior y este episodio me encantan las películas y las series. Y siento que están hechas basadas, o sea, la vida real es eso, son las películas y las series, para mí, o sea, no hay otra cosa. Ok. Y entonces, y entonces ella la mandan a una escuela y esta escuela le enseñan cómo a manipular y seducir hombres a través de ser mujer, ¿vale? Vamos a decirlo de esa forma. Entonces, sí que es verdad que ella, no he visto todavía la película, voy por más o menos por la mitad, pero sí que es Te verdad que dejaste la ella película a la mitad, desarrolla, qué feo. sí, 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 es que me quedé dormida, pero Pero buenísima la película, se la recomiendo. no, pero es que creo que cuando hablan así, un inglés con un acento muy marcado, me cuesta mucho ver la película, pero como ahora estoy en esto de los espías y aprender un poco más sobre la inteligencia, eh, sí, la inteligencia nacional y gubernamental de estados, eh, pues Ok. nada, esta mujer eh, aprende eso y es algo que le lleva tiempo, o sea, es algo que le lleva, primero le enseñan, no te explican en la película cómo le enseñan, pero sí que es verdad que creo que eso es un ejemplo súper claro de que todas estas situaciones se aprenden. O sea, no hay nadie aquí que pueda, o si tú que estás escuchando esto, crees que tú naciste con este don de escuchar a los demás y entender todo lo que quieren y poder alinear todo lo que está sucediendo en un equipo para avanzar, es algo muy difícil, pero creo que con herramientas concretas puedes llegar a superarlo, ¿no? Y eso me hace acordar también de los coaches deportivos, ¿no? Esos entrenadores de un equipo de básquet, de equipos, más que todo que tengan diferentes miembros, como básquet, fútbol, voleibol, hacen que en su cabeza entiendan el temperamento de cada uno de ellos, las características de cada uno de ellos, el don, lo que son buenos y los que son malos, ¿no? Porque pienso, estás en una final de básquet y te quedan 2 segundos, pero en 2 segundos necesitas buscar a tal persona que está pasando por esto, por lo otro, y que los jugadores en sí quieran hacer también esa táctica y que crean en ti, que confíen para que esos 2 segundos valga la pena y puedan, no sé, ganar el partido o empatarlo, ¿no? Yo te diré que eso es algo que siempre, pues, yo no necesariamente me considero bueno en eso. Y es el entender con qué una persona puede tener problemas de lo que va a pasar. De hecho, el otro día hablando con uno de mis ex jefes, Pensé que iba a él decir, estaba, como uno de mis compadres. no, con uno de mis ex jefes, que me la llevo súper bien, él dice como, no, es que cuando yo estaba liderando este equipo, yo pues sabía en qué cosas podría tener dificultades persona A, persona B y persona C, que en general como eran perfiles distintos, pues yo sabía que esta persona quizás le iba a costar mucho más convencer al resto de su equipo de tomar esta dirección, y esta otra persona lo que le iba a costar más es bajar los lineamientos de este
de este proyecto porque es por cómo es la persona. Pero él lo tenía como súper claro en cuáles eran los fuertes y cuáles eran quizás las zonas donde él debía meterse más con su equipo. Y eso me parece súper interesante cuando encuentras a alguien que lo puede ver tan claro. Yo te diría que para mí yo puedo entender fortalezas y debilidades, pero no necesariamente siempre tengo un path claro de cómo mi equipo va a ejecutar algo y de una vez tener todos los riesgos de mis distintos equipos a distintos niveles para saber dónde meter. ¿Y esto no crees que o sea, que avanza a medida que tienes más tiempo en la compañía, haces más one-to-ones, pasas más tiempo con el equipo de saber cómo reaccionan ante situaciones diferentes? Em, Porque también piensa, o sea, sí que es verdad que hay gente que es muy buena leyendo a otras personas, ¿no? La gente que estudió psicología hizo y hace 10 años, yo veo, por ejemplo, no sé, una persona que estudia psicología tiene 10 años de clínica y luego se mete a hacer recursos humanos dentro de una compañía. Digo, esta persona claramente puede ver patrones de comportamiento, de comunicación, eh, para encajar a un grupo de una forma, ¿no? En plan de hacer un poco de review y qué tipo de mejoras necesita cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, para eso meten a coaches en el equipo de management, ¿no? Y creo que esto es súper fundamental porque mientras en algunas empresas, creo yo, cuando vas creciendo no te enseñan a ser manager. Entonces tienes que tú mismo ir creando este tipo de habilidades, em, para poder lograr ser uno bueno, ¿no? De hecho, hay una cosa que les comentaba mucho a mi ex equipo, y es que un buen manager o un buen jefe hace toda la diferencia en tu día a día y en tu desarrollo 100% de profesional. acuerdo. 100%. Todo lo que le puedes aprender y sobre todo si ese manager se dedica a comunicarlo, pero todo lo que le aprendes por casi que osmosis o por simplemente estar ahí y ver cómo hace y ver cómo piensa y ver cómo argumenta cosas y ver el tipo de feedback que te da y el cómo te da el feedback, creo que te hace leapfrog tu desarrollo eh, profesional. Yo tuve o he tenido la suerte de trabajar con personas súper buenas y cuando me tocó trabajar con una que no, pues definitivamente lo identifiqué o lo sentí casi al instante. Hace toda la diferencia. No sé qué has sentido tú con eso. Mira, yo nunca voy a olvidar a mi primer jefe, después que me gradué, o sea, se llama Federico. Y Federico, eh, trabajamos juntos en Pfizer y Fede fue la persona que me enseñó muchas cosas que a día de hoy todavía utilizo. Son herramientas que tú dices que estando ahí, viendo cómo más el ejemplo y cómo se comporta y cómo te habla, aprendes más, muchísimo. Y creo que una de las formas en la cual yo gestiono equipos es gracias a él. Y él tiene una inteligencia emocional muy alta, eh, porque cuando yo estaba recién graduada de la universidad y más que todos los trabajos que había hecho antes no eran oficina. Yo fui fotógrafa para eventos o, no sé, vendía las camisetas o este tipo de cosas que no tienen que ver como este entorno formal de una farmacéutica. Sabes que tienes un código de Sí, vestimenta corporativo. súper corporativo, ¿no? Y, y mira, él, es que esta anécdota la recuerdo como si hubiese sido hoy en la mañana. Yo le mando un correo y entonces yo estaba diseñando un CRM que luego se implementó para varios países de Latinoamérica.
Y lo que tenía que hacer primero, mi primer paso, era los requirements de negocios de cada unidad de negocio. Entonces yo tenía un Excel súper grande con todas estas celdas después de las reuniones que había tenido con marketing, con el departamento de ventas, con IT, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo se lo mando, toda orgullosa. Me quedé ese día como hasta las 9 de la noche en la oficina, porque así de workaholic soy. Eh, y yo así súper contenta, él también se quedó hasta tarde. Y le digo, Fe, te acabo de mandar el Excel con todo hecho. Y me dice, ah, a la hora lo miro. Pasan 10 minutos y me dice, Carla, no mandaste el adjunto. Y yo, ay, perdona, pero bueno. Entonces voy otra vez. Lo reenvío y no, y me dice, perdona, Carla, es que mira, justo como me llegó, no veo el adjunto. No sé si es algo de mi ordenador y tal. Ah, no, espérate. Y yo ya sudando y decir, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo poner el adjunto? Y entonces se ve que había un problema con un formato y le dije, Fe, es que sí te lo estoy poniendo, pero no sé por qué no se envía. Nos sentamos juntos y me dijo, ah, Carla, es que tienes esta cosa que tienes que admitir, no sé si era una protección de datos o algo así, para que yo pudiese enviar el Excel. Okay. Eh, porque aunque yo lo adjuntaba, a él no le llegaba por eso. Y me lo explicó y fue una persona tan tranquila. Claro, ese primer trabajo que tú tienes es como, y es un proyecto grande que sientes que te están dando una responsabilidad interesante. Me lo dijo tan calmado, tan profesional, tan paso a paso, tan, claro, es que era esto, ¿sabes? No creo que se esté equivocando con algo tonto. Entonces, yo creo que eso es un ejemplo concreto, pero muchas de las otras cosas que él me enseñó, o a llevar reuniones, o no sé, como a escuchar también al otro lo que quiere, entender esas reglas no escritas dentro de la oficina, eh, me ayuda a entender mucho que otras personas, que a lo mejor a veces te suena como obvio algo y en realidad no lo es, ¿no? Por ejemplo, el adjuntar un archivo. Si todo el mundo sabe adjuntar un archivo, no puede ser que se te olviden 3 veces seguidas. Vamos a revisar qué pasa, ¿no? Y que se siente contigo a revisar, aunque parece una tontería, para mí eso fue un antes y un después. Y siempre me acuerdo de eso, porque yo me sentía tonta. Yo me sentía que, pero ¿por qué yo no puedo ¿Y juntar cómo te un sentiste archivo? y cómo te sentiste después de que te enseñó qué era lo que pasaba? Hacia él, Relief. digo. Hacia él es una admiración increíble, confianza de, claro, es que él no me jugó en ningún momento decir, esta niña tonta, estúpida, que no sabe adjuntar un archivo, sino más bien de, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo lo está haciendo, vamos a revisar, ¿sabes? Porque sin ni juzgar ni nada, admiración total. O sea, yo siempre he querido que él sea mi jefe de por vida, pero bueno, las cosas han cambiado y no lo es. Ahora se dedica a algo, a su pasión, y bueno, lo pueden ver en los teatros en Venezuela y lo pueden buscar. Eh, pero sí, trabajar con él, o sea, yo agradezco demasiado que él haya sido mi primer manager de oficina, porque tuve alguna experiencia después que dije, uff, menos mal que sé que otras cosas existen, ¿no? Porque yo creo que es muy importante esa primera experiencia que tienes en el mundo laboral, porque eso determina mucho, eso determina la barra con la que tú mides y empiezas a medir todo, tus colegas, tu jefe, la oficina donde vas. eh, y no sé, por eso para mí, no sé, siempre los becarios o la gente que hace pasantías, los intento tratar lo mejor que pueda, porque creo que a mí me trataron demasiado bien. Tuve suerte de tener a alguien que me llevara de la manito, no solo de la manito, porque a veces también me empujó. Em, pero fue algo súper agradable en un ambiente de aprendizaje total. Entonces, no sé, creo que la forma también que él me daba feedback, esos one-to-one que teníamos, todo, era como perfecto, como, eh, sí, me encantaba. Lo echo mucho de menos. Me encantaría que fuese otra vez mi jefe. Ay.
Mm, Y de hecho creo que una de bueno, de las muchas cosas que aprendí de uno de mis ex jefes eh, fue a cómo dar feedback. Y porque yo lo apreciaba un montón el feedback que me daba. Y a mí, pues me daban feedback súper seguido en términos de así no, o así no, o así no. O hiciste esto y esto y esto. Pero la forma como das el feedback creo que es muy importante. La, es- Totalmente. la, o sea, para mí, o en mi opinión, luego de estos aprendizajes, pero que el feedback generalmente, a menos que sea un feedback que se pueda utilizar general, sin hacer sentir mal a la otra persona, pues se debería dar de forma directa con la persona uno a uno. Y es que, mira, Eh, justo voy a hacer una cosita y yo no me imagino a alguien diciendo, tú estúpido, que no sabes adjuntar un archivo. ¿Sabes? Como que también el tener modales o el ser respetuoso con otra persona es importante, pero a la gente se le olvida. Se le olvida a veces que tienes que ser persona, ¿no? Se le olvida que tiene que ser persona, pero incluso hay mucho feedback que no es accionable y ese feedback lo único que genera en ti es sentirte mal o sentirte inferior. Y que realmente Totalmente. eso no es lo que quieres tú con tu equipo. Y puede ser tu equipo ¿cómo se llama? De una persona que te reporte directamente o puede que no, simplemente es tu equipo que puede ser hacia arriba o hacia abajo. Yo creo que Y Javi, dar aunque una parezca buena tonto, cultura de feedback es bueno. ¿por qué no queremos que la gente se sienta mal al trabajar con nosotros? Falta de compromiso, de, de rendimiento en un ambiente laboral donde pues no te sientes a gusto. Y el sentirte a gusto no es que hagas lo que tú quieres y que nadie te diga nada y demás. El sentirte a gusto es sentir que aportas, sentir que aprendes, sentir que pues lo que haces tiene relevancia y genera un impacto en los demás, sentirte apreciado en general por tu equipo. Cuando quitas todo eso, pues la capacidad productiva de tu equipo no va a ser la ideal. La retentiva que tengas con tu equipo no va a ser definitivamente la ideal. Cambiar al equipo nunca es bueno en términos de siempre cuesta tiempo entrenar a una persona nueva. Si la persona no está funcionando, pues sí, toca hacer ajustes, toca hacer cambios, pero todo eso tiene un coste. Eh, y, y lo que a mí me ha funcionado a nivel de feedback o lo que terminé aprendiendo es, primero que generalmente el feedback, mientras más cercano a la situación que lo genera, lo das, es mejor. Eh, a mí, por ejemplo, me gusta mucho más dar un feedback luego de una reunión. Escribo un mensajito y lo coloco y luego lo podemos conversar un poco más, pero quizás en la one-on-one, en una reunión o en un café. Pero lo coloco sobre todo porque cuando lo recibes en ese momento, es mucho más fácil que tú entiendas el por qué hiciste algo, el por qué, cómo te estabas sintiendo cuando hiciste X acción, cuando presentaste de una manera y no otra, eh, porque lo tienes fresco en tu cabeza. Entonces es mucho más fácil tú entender ese contexto del feedback que te están dando. Si te dicen, sabes, hace 2 meses cuando hiciste esta presentación y resulta que no señalaste esto, es así como que sí, quizás me acuerdo, Pero puede ser que no. pero puede ser que no. O me faltan Mm. X cantidad de datos en mi cabeza como para que realmente me sirva como accionable. Eh, el hecho de que no me, no me plantees una situación o que plantees una situación cuando das un feedback también ayuda a entender cómo tú lo estás viendo hacia la otra persona. No es un feedback de presentaste mal hoy. Acabamos de salir en una presentación y le dices presentaste mal hoy, sino darle contexto y decir, oye, en este tipo de reuniones se estaba esperando que presentaras fechas entregables y impacto. Y solamente presentaste el entregable, no hablaste de resultados y no hablaste de fechas. Entonces,
eso no tiene el punch o hace que la gente realmente no entienda el trabajo que hiciste si pues estás dejando valor de tu trabajo sobre la mesa, por ejemplo. Y Das un además, contexto. totalmente, además eso te puede ayudar a mejorar inmediatamente lo que no has hecho bien, ¿no? O sea, si, por ejemplo, no hablé sobre las fechas de los entregables, o sea, solo hablé de las fechas de los entregables y no hablé qué es lo que iba a entregar, te da la facilidad de decir, uy, voy a arreglar esto ya, me voy a sentar a escribir un correo electrónico a todas las personas que están dentro de la reunión, en plan, hola amigos, me equivoqué, me hizo falta esta información que creo que es relevante. Entonces, ahí yo, por ejemplo, si tú me estuvieses dando ese feedback, me siento en plan de, mira, se me olvidó, vamos a solucionar esto ya y que no quede que no quede por hacer, ¿sabes? De, si lo más bien, vamos Tal a cual. trabajar juntos en esto. Me siento en equipo, me siento en confianza para volverlo a hacer y si me equivoco, bueno, no pasa nada, podemos remediarlo, ¿no? Y justo es tal cual una cosa accionable. O sea, Mm. esa estructura que se llama como SBI de Situation Behavior Impact, pues en general a mí me sirve. Tipo, este es mi feedback. Y podemos Situación, esto es lo traducir que antes eso, situación, comportamiento e impacto. eso. Entonces, Que a mucha gente plantear le la dice, situación, a eso iba. Plantear la situación y decir, este es el contexto y esto es lo que se esperaba y demás. Para plantear el comportamiento, esto es lo que hiciste o hiciste de esta forma o dejaste de hacer. Y el impacto, pues esto es lo que termina generando en quien te escucha o quien te está esperando. Entonces, eso, bueno, a mí por lo menos me sirve un montón. Primero, para buscar comunicar mis feedback de forma efectiva y cuando los recibo de esa forma, me sirve mucho más para decir, ahora entiendo no solo lo que hice mal, sino el por qué lo hice mal o cuál era la "Mm, expectativa versus lo que entregué. totalmente. Y además que yo creo que también hay que tomar en cuenta cuando hacemos ese tipo de ejercicios, es tener empatía al momento de decirlo, ¿no? Que la situación no sea, o sea, que el comportamiento de la persona no sea algo subjetivo con lo que yo estoy juzgando, sino más bien intentar ser lo más objetivo posible. En plan de, te faltó esta información. Y creo que la deberías de dar, porque si no la das, entonces hay un desalignment en todo el proyecto. Como cosas muy concretas y que de una forma que la otra persona también te pueda entender, ¿no? Usar un lenguaje y que le pueda llegar a la otra persona. Sí, porque al final en general no se trata de atacar a la otra persona. Cuando lo haces Mm, desde un punto de vista de yo considero que la otra persona puede mejorar o lo puede hacer mejor y como es mi equipo yo quiero que lo haga. O sea, aunque lo veas desde un punto de vista egoísta, llamémoslo así, pues sí, estás ayudando a que la otra persona consiga mejores resultados, los conseguirá en tu empresa, por lo tanto debería ser bien para ti, pero deberías preocuparte por esto, deberías preocuparte porque tu equipo en general crezca y yo valoro mucho cuando me dan ese feedback. De hecho, yo trato de pedirlo bastante seguido. Eso es, además, bueno, si las personas quieren leer un poquito más sobre esto, hay un libro que se llama Franqueza Radical de Kim Scott, que habla sobre cómo dar feedback, ¿no? Y una de las cosas que ella dice en el libro es que el primer paso para dar feedback, o sea, sí, para entrar en una cultura de feedback es pedirlo. O sea, primero dime tú cómo puedo mejorar yo la experiencia en la cual estás teniendo en este proyecto o cómo te puedo ayudar yo para que el proyecto salga mejor o para que tu trabajo sea más fácil. Pero el primer paso para todo es siempre pedir feedback de lo que uno está haciendo. Porque, no sé, mi mamá siempre, desde pequeña, yo me quedé con esta imagen de cuando tú señalas, ¿verdad? Y literalmente estás señalando a alguien, hay unos cuantos dedos que te están señalando a ti primero. Son más los dedos que te señalan a ti que cuando señalas al otro. Entonces también es ver
esa parte interna de lo que estamos haciendo bien o lo que no estamos haciendo tan bien. Me gusta esa analogía en general. Sí. Sí, un besito a mi mami que me está escuchando seguramente. Hay muchos aprendizajes que creo que nos dejan eh, no solamente dentro del ámbito laboral, sino que también dentro del personal, que nos pueden ayudar a mejorar nuestro tipo de relaciones, a tener relaciones más profundas, a trabajar mejor en equipo y echar todos para adelante, pues, porque creo que ese es el objetivo, ¿no? De tener un poco un mundo mucho más amable, mucho más cercano, mucho más realista y que la crítica esté aceptada dentro de lo que estamos haciendo. Y que no se, y que no se malinterprete el hecho de que estamos diciendo que no demos feedback o que no demos o que no seamos, no sé si la palabra es decirlo, es duros y directos. Incluso aquí como una anécdota, yo me acuerdo que uno de mis jefes una vez me entregó un documento que decía cómo es trabajar conmigo hacia él. Wow, o sea, un way of working así. Exacto. Así, completamente directo. Y me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto, esto no me gusta, esto no me gusta. Pienso de estas formas. Y de hecho mucha gente en el equipo lo tomó como soberbio quizás, o chocante el hecho de que te dieran este documento, Ajá. porque no es quizás común. Pero a mí me sirvió mucho para entender el contexto de él, el contexto de cómo es su manera de pensar, el contexto del cómo si yo le hablo de esta forma, quizás la conversación no va a avanzar, pero si le hablo de esta otra forma, sí. Y, Wow. y si lo sacas de nuevo, de esta, me acuerdo porque mucha gente del equipo me decía como que no me cayó bien este documento. Yo de hecho tengo mi documento que dice Way of Working con Javier y lo trato de dar desde ese punto de vista de, mira, esto creo que va a hacer que nos entendamos mejor. Así piensa y así razona mi cabeza, y te lo digo de una vez, para que cuando te dé un feedback, entiendas que no te estoy atacando, que estoy siendo o tratando yo, según mi cabeza, de ser lo más eh, objetivo posible y te estoy tratando de ayudar desde lo que yo veo. Que cuando hago preguntas y hago preguntas, muchas, estoy tratando de entender realmente dónde vienes, estoy tratando de entender cómo funciona tu cabeza y estoy tratando de entender si los dos vemos lo mismo y no te estoy haciendo preguntas por hacerte quedar mal o porque sé que no la tienes, entonces, ajá, aquí te voy a joder. No, es eso, es Es llegar súper a la curioso profundidad eso. de... Es súper curioso. Además, no sabía que tenías este documento. Si alguien quiere que comentemos este documento en un próximo episodio, dejarlo en los comentarios. A ver si llegamos a algún quórum y Javi nos revela sus secretos para trabajar con él. ¿Quién Em, sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y eso me recuerda justo a, esto no tiene nada que ver con el ámbito laboral, pero el primer piso que yo viví en Barcelona, yo compartía apartamento con una pareja y encontrar habitación en Barcelona es bastante complicado. Eso fue por allá por 2017. Y encontré, yo visité a lo mejor 30 pisos, 30 apartamentos y encontré un piso maravilloso, lindísimo, me quedaba a creo que 15 minutos caminando a la universidad, cosa que en Barcelona eso es al lado. Eh, y, y sí, y me acuerdo el primer día que entré a este piso, esta pareja me dio un contrato de 6 páginas en donde eran las reglas de la casa. Las reglas de la casa es que esto puede ser, o sea, que yo creo que lo llevaron a un límite, pero ahora con el tiempo lo entiendo mucho mejor. De, mira, estas son nuestras normas, esta es nuestra casa, si estás de acuerdo en vivir aquí, pues las podemos hablar, pero que sepas que así, si nosotros cumplimos con todo esto, nos sentimos mejor. Ellos tenían
muchos talks, muchísimos, tanto que, no sé, por ejemplo, si hervías agua, tenés que poner la campana en el número 2. Si haces pescado, tienes que ponerla en el número 3. Si haces pasta, tenías que hacerla en el número 1, que se lleva al Ok. límite. La decoración no se puede modificar. Si quieres modificar algo, se puede hablar. Y yo hacía estas cosas malignas. Tenían en el sofá dos tipos de cojines, uno gris y uno marrón. Me estoy yendo por las ramas un poco, pero voy a contar esto Ponías la porque esto campana puede en uno pasar. cuando hacías pescado y te sentías. Ja, 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 ja. Bueno, la verdad es que en ese momento no cocinaba tanto porque estaba trabajando y estudiando. Entonces trabajaba de 7 a 5 y luego de 6 a 10 y media tenía el máster. Entonces, de lunes a viernes. Entonces, esto no cocinaba tanto, pero sí que es verdad que, qué risa, yo me sentía así toda mala. En el sofá tenían dos cojines de diferentes colores, uno marrón y uno gris. Y entonces en el contrato salía que el marrón estaba detrás del gris. Y claro, yo lo cambiaba, solo por... Soy mala. Me divertía a ellos ahí todos frustrados. El cojín. Y esto del way of working se puede, si lo llevas a los extremos, yo creo que esto puede pasar, pero si son reglas del juego, de decir, mira, estas son las cosas para que tú y yo nos llevemos bien. Si tú tienes una way of working y es compatible con la mía, perfecto. Y creo que esa way of working también debería de ser flexible para cuando alguien llegue, porque puedo entender que, si imagínate, yo soy manager de un equipo y digo, mira, esta es mi forma de trabajar y punto, los demás pueden sentirse como, uy, ¿y esta qué? ¿Sabes? Pero si es de una forma explicada, de, mira, a mí me gusta trabajar de esta forma, ¿cómo es la forma de trabajar que les gusta a vosotros, a ustedes? Pues creo que también es importante escuchar a los demás. Pero es que incluso no lo sientas como como un documento que dice My way of working es esta y tienes que hacerlo así. Es mucho más un así piensa mi cabeza. O yo actúo de esta forma por A, B, C y D. O yo envío este tipo de documentos o envío este tipo de correos o doy este tipo de feedback por A, B, C y D. Si te lo digo de antemano y te digo, mira, sí, yo doy feedback y doy feedback directo y demás porque pues si veo en una forma en que puedo apoyar al desarrollo de alguien más, pues soy feliz y me siento con y pues tengo algunas experiencias que tú verás a ver si lo tomas o lo dejas. Pero yo te daré feedback por X, Y, Z. Quizás lo tomes mejor a que si yo de un día simplemente llego a darte un feedback que tú dices, pero a cuenta de qué, que quién es esta persona y por qué me va a dar un feedback. O por qué me está criticando, quizás. Si tú Claro. entiendes el por qué, o de nuevo, si de repente estamos hablando de un proyecto y yo hago 40 preguntas y sigo dándole vueltas a algunas cosas, en vez de si ya tú sabes que yo lo hago por razones de entendimiento y demás, y ya te lo dije, quizás esa llamada no te la tomas de una vez como este lo único que quiere hacerme es quedar mal, Ya. sino hay algo que no estoy explicando bien, quizás, o hay gaps en lo que sea que estoy diciendo. Entonces, a mí, o mejor dicho, cuando yo recibí el documento, yo lo busqué o lo vi de esa forma. Como esta persona me está dando como un insight de su cabeza. Qué Claro. interesante porque así no lo tengo que asumir yo o así no lo tengo que descubrir yo quizás por las malas, sino Te que ahorra ya un me lo están trabajo previo. diciendo. Total. Sí. Sí, 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 porque son las reglas del juego un poco, ¿no? Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido sobre inteligencia emocional y feedback efectivo. Esperamos que estas estrategias les ayuden a fortalecer sus relaciones, tanto en el trabajo como en casa. Recuerden que todos tenemos realidades distintas y con un poco de empatía podemos crear un mundo más amable para todos. ¿Qué estrategia de la que platicamos hoy vas a poner en práctica primero? Cuéntanos en los comentarios de YouTube o en la sección de preguntas de Spotify. Nos encantaría leer sus experiencias y dudas. Si les gustó este contenido, compártanlo con sus amigos y colegas.
También pueden seguirnos en redes sociales como @tangible.podcast. Yo soy Carla. Yo soy Javier. Él es Javi. Y esto fue Tangible Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.